Buenas noches. Vamos a explicar brevemente lo que es un ejercicio de distribución primaria y secundaria de gastos de fabricación. Recordemos que los gastos de fabricación forman parte de los tres elementos del costo de producción: mano de obra, materia prima y gastos de fabricación. Uno de los principales puntos a resolver, o de los primeros puntos a resolver en este tipo de temas, es lo relacionado con determinar las horas fábrica, las horas hombre. Para el efecto, extraemos la información de nuestro enunciado y lo que nos interesa conocer es cuántos días trabajaron. En este caso, para este enunciado, trabajaron 24 días. ¿Cuántas jornadas hay? Pero principalmente cuántas horas trabaja en cada jornada. En este caso, tenemos una diurna de 9 horas, una mixta de 8 horas y una nocturna de 7 horas. O sea, en total, los centros trabajan 24 horas, sumando estos tres duraciones de las 3 jornadas que se tienen. Por aparte, en esta empresa tenemos determinados centros que trabajan una sola jornada. Estos centros son bodegas, personal, mantenimiento, edificios, compras y administración, quienes trabajan una jornada de 9 horas y únicamente 20 días. Cuando estoy distribuyendo gastos de fabricación es importante tomar en cuenta qué es la distribución primaria y qué es la distribución secundaria. La distribución primaria pues se refiere a asignar en la medida que conozcamos los diferentes costos a todos los centros que existen. Posteriormente, haber asignado todos los costos y tener ya un total de cada centro, ya los tomamos y realizamos una distribución secundaria en base a determinados patrones. Esto nos permite ir cancelando o dejando a cero el costo de cada centro para irlo trasladando a los demás centros y así hasta llegar a trasladar todo el monto a los departamentos de producción, en este caso preparado, fundido y moldeado, y al departamento de administración y ventas. Para el efecto, se presenta siempre determinada información, como en este caso. Tenemos los obreros por jornada de cada uno de los centros, considerando las 3 jornadas que se tienen. Esto es importante porque ya tomamos las horas fábrica que vamos a determinar acá en base a las jornadas y los días que se trabajan, multiplicado por la cantidad de obreros, nos va a dar las horas hombre. Entonces aquí ustedes pueden determinar en esta información cuántos obreros hay por cada jornada y tomamos y sumamos la cantidad de obreros. Ya tenemos aquí que el departamento preparado tiene 31 obreros, el departamento fundido tiene 21. Además, tenemos una columna donde nos identifica a qué centros prestan, la cantidad de centros a las cuales se presta el servicio. Aquí tenemos, por ejemplo, que el departamento de personal pues presta sus servicios a los demás 10 centros que tiene la empresa. De igual manera, el departamento de mantenimiento de edificios. Esto es importante porque generalmente se toma ese orden para distribuir los valores de los centros de servicios, partiendo de aquel centro que presta a mayor número de centros sus servicios. Luego tenemos acá información de los salarios de cada uno de los centros. Esto podemos ver, va a ser parte de la distribución primaria. Yo voy a asignar a cada uno de los centros estos sueldos y salarios. Tenemos información de despachos, es un patrón que nos va a permitir distribuir costos. Tenemos valor de la maquinaria que nos va a permitir distribuir, entre otras cosas, el monto de depreciaciones o el monto que se tenga de primas de seguro de maquinaria. Tenemos aquí información de los metros cuadrados que tiene cada uno de los centros, que nos va a permitir hacer algunas distribuciones o patrones de distribución. El monto de lubricantes que tiene cada uno de los centros es parte de la distribución primaria. Monto del valor del mobiliario de equipo nos va a permitir también distribuir depreciaciones o primas de seguro. Kilovatios por hora, esto podemos ver claramente, nos va a permitir distribuir consumo de energía. Y montos de mantenimiento, cantidad de mantenimiento de maquinarias, que nos va a permitir distribuir de igual manera costeo de ese mantenimiento. Por aparte, se nos presenta información complementaria. Aquí debemos de separar qué corresponde a distribución primaria y qué corresponde a distribución secundaria. La distribución primaria pues se va a asignar a todos los centros para establecer su monto total antes de hacer la distribución secundaria. Aquí tenemos información de bonificación especial, 250. Esto podemos tomar la cantidad de obreros y lo multiplicamos por 250. Las prestaciones laborales, sabemos que este porcentaje lo aplicamos sobre el monto de salarios de cada centro, el alquiler del local de cada mes.
Esto igual tenemos que buscar un patrón de distribución. Generalmente, el consumo de energía lo vamos a distribuir entre los diferentes centros. La depreciación, la prima de seguro de maquinaria y mobiliario, consumo de combustibles, pago de transporte al personal, que esto pues va a asignarse por lo que se puede deducir a través de la cantidad de empleados. Luego tenemos información de cómo vamos a distribuir ya el valor de cada uno de los centros de servicio. Aquí ya estoy hablando de la distribución secundaria. Y lo vamos a ir repasando cada vez o en cada momento en que estemos distribuyendo esta parte. Se nos pide que terminemos costo de hora hombre, una cédula de distribución primaria y secundaria, costo de hora hombre, gastos de fabricación, costo de hora hombre, costo de conversión. Recordemos que el costo de conversión está integrado por lo empleado por la mano de obra y los gastos de fabricación. Esos dos elementos integran el costo de conversión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestra cédula de gastos de fabricación, en la cual vamos a resumir toda la información y nos va a permitir ir distribuyendo tanto la distribución primaria como la secundaria. Entonces, vamos a elaborar rápidamente nuestra cédula de costos de fabricación. El primer elemento a determinar es las horas fábrica. Para determinar las horas fábrica necesitamos conocer los días trabajados por la empresa. Vimos en la información, si nos recordamos, que la empresa trabaja 24 días en la mayoría de centros y 20 días en los centros que les había mencionado: bodegas, personal, mantenimiento, edificios, compras y administración. Entonces aquí tenemos los 24 días y los 20 días que laboran en los demás centros. Luego, las horas trabajadas. Vimos que hay centros que trabajan 3 jornadas. Aquí tenemos una jornada 9 horas, otra jornada 8 horas y otra jornada 7. Si sumamos 9 más 8, 17 más 7, 24 horas. Trabajan los centros que tienen 3 jornadas y hay centros que trabajan solo 9 horas. Entonces tenemos acá horas trabajadas 24 y los restantes trabajan 9. Ya tenemos dos elementos y las horas fábricas se determinan fácilmente. Días trabajados por horas trabajadas, ya sea que trabajen 3 jornadas o que trabajen una, porque ya hicimos la determinación de cuántas horas en total son. Entonces aquí tendríamos ya la cantidad de horas fábricas trabajadas por cada uno de los centros. Luego viene ya la determinación de las horas hombre. Para eso adicionamos un elemento más. ¿Cuántos obreros hay en cada centro? Determinamos las horas en que la fábrica trabaja. Pero para determinar horas hombre lo multiplicamos por la cantidad de obreros. Y aquí tenemos en nuestro enunciado la cantidad de obreros que hay en cada centro. Entonces, tomamos y consignamos en cada uno de los centros la cantidad de obreros. Y en este caso, pues esta cédula, esta primera parte es para determinar específicamente el valor de los costos de producción, el valor de los centros de producción. Entonces, en este caso, tendríamos 6,024 horas, que resulta de multiplicar 576 por 31. Aquí tenemos cada una de las horas de fabricación de los centros de producción. Luego, vamos a ir a ver la información de los sueldos y salarios. Aquí teníamos los sueldos y salarios de los centros de producción y de los centros de servicio. Por el momento vamos a tomar los de los centros de servicio. Por aparte, si recordamos, había un enunciado de la bonificación decreto 37/2001. Recordemos que es por valor de 250 por cada uno de los trabajadores. Pues en este caso, pues tomamos 250 multiplicado por 31 obreros, nos daría 7,750. Es decir, en esta parte de los centros de producción, tomamos los 250 de la bonificación y lo multiplicamos por la cantidad de obreros. Y aquí ya tendríamos un valor que es el total de la mano de obra, que va a incluir el salario más la bonificación. Esto es la suma del salario más la bonificación. Va a ser el total de la mano de obra de los centros de producción. ¿Cómo determinamos el costo de la hora hombre de la mano de obra directa? Pues es bien sencillo. Veamos costo de la mano de obra directa. En este caso, pues tenemos que considerar el monto de la mano de obra de este centro y lo vamos a dividir dentro de la cantidad de horas hombre que habíamos determinado, que es acá, cantidad de horas hombre. Entonces tomamos el costo de la hora de hombre, va a ser dividir el salario más la bonificación dentro de
la cantidad de horas hombre. Ahí tenemos el valor de la hora hombre para este centro, para cada uno de los centros. Bueno, vamos a tomar la distribución primaria, ya nos vamos a ubicar en los departamentos de servicio y más los departamentos de producción. Entonces, en la parte de arriba ustedes pueden ver, tenemos identificados los 3 departamentos y los departamentos de servicio. Entonces, vamos a tomar y vamos a realizar la distribución primaria en base a la información que tenemos en nuestro enunciado. Ya teníamos la distribución de salario, lo habíamos hecho en la parte de arriba para determinar los costos de la hora hombre de la mano de obra directa. Por eso no lo consignamos acá. Tenía un propósito el colocarlo en la parte de arriba. Pero sí vamos a colocar los salarios de los demás centros de servicio. Esto es en base a la información complementaria que tenemos acá en nuestras tablas. No estamos haciendo ningún cálculo, ya tenemos la información. Simplemente la trasladamos. Igual, con la bonificación, como todos ya lo conocemos, comenzamos y multiplicamos 250 por la cantidad de obreros que tiene cada uno de los centros. Aquí tenemos la cantidad de obreros. En este caso, en calidad tenemos 6 obreros. 6 multiplicado por 250 nos da 1500 y así sucesivamente vamos a multiplicar 250 por la cantidad de obreros. Las prestaciones laborales. Las prestaciones laborales no las acumulamos dentro del costo de la mano de obra directa. La vamos a tomar acá como parte de la distribución primaria. Entonces tomamos los salarios que tiene cada uno de los centros. Aquí tenemos la información de los salarios y lo distribuimos dentro de, y lo multiplicamos por el porcentaje que tenemos de prestaciones laborales. Y vamos determinando aquí nuestros valores correspondientes. Hay unas cédulas elaboradas, pero esto considero que lo podemos manejar sin cédulas. Luego viene el alquiler del local. El alquiler del local, tenemos que el monto que pagamos de alquiler son 6,720. Si estos 6,720 le quitamos el IVA, vamos a distribuir 6,000 quetzales. 6,000 quetzales dentro de cada uno de los metros que ocupa cada uno de los centros. Dentro de esto, vamos a ubicar esa distribución. Se puede de alguna manera determinar un coeficiente de distribución que va a ser de dividir, en este caso 6,000 dentro de 1,440 y nos va a dar un coeficiente de distribución como la tenemos acá. Si yo divido 6,000 dentro de 1,440 nos va a dar un factor de distribución de 4,166,67 que lo voy a venir multiplicando por los metros que ocupa cada área. Eso, como lo vimos, es la información que tenemos acá. Entonces, lo importante es la determinación de ese factor de distribución. Voy a distribuir 6,000 y la cantidad de metros totales es 1,440, divido 6,000 dentro de 1,440 y ahí ya determino este factor de distribución. Continuamos. Energía eléctrica. Veamos cómo se va a distribuir la energía eléctrica. Dice que la energía eléctrica, el consumo fue de 30,000 kilovatios y que la hora fábrica es a razón de 1.12 cada hora fábrica. Aquí teníamos los datos de cada hora fábrica. Entonces, veamos nuestra cédula que tenemos preparada por acá. Entonces, tenemos la distribución de 30,000 quetzales en este caso. Tenemos 1.12, dice que es 1.12, pero este 1.12 recordemos que hay que quitarle el IVA. Entonces 1.12 dividido entre 1.12 nos va a dar un valor de 1 quetzal por cada kilovatio fábrica. Entonces veamos y nos trasladamos a nuestra cédula de distribución de la energía eléctrica. Para hacer nuestra distribución, recordemos, tenemos los kilovatios por hora fábrica, es decir, cuántos kilovatios consume cada hora fábrica. Esta información la teníamos ya considerada en nuestra información adicional y sabemos la cantidad de horas fábrica que trabaja cada centro. O sea, aquí tenemos que considerar kilovatios por hora fábrica y la cantidad de horas fábrica para ya tener el total de kilovatios que consumió la empresa por cada uno de los centros. El total por horas fábrica sería 5,760, 4,608 para obtener
25,956. Entonces ya viene y determinamos nuestro factor de distribución. Tomamos los 30,000 quetzales. ¿Por qué 30,000? Porque dice que se consumieron en un momento dado 30,000 kilovatios y que el valor de cada kilovatio es de 1 quetzal. De ahí tenemos los 30,000 quetzales que nos están cobrando la empresa. Entonces aquí tendríamos 30,000 dividido entre 20,956. Me da este factor de distribución y ya la operación siguiente es muy sencilla. Multiplicamos el factor por la cantidad total de horas fábrica y nos va a ir dando estos valores. Entonces se hicieron dos pasos. Primero, horas fábrica, multiplicado por kilovatios por hora fábrica para que nos dé el total de horas fábrica. Ya tenemos un valor de 25,956 y lo relacionamos con lo que estoy pagando. Estoy pagando 30,000 quetzales. Entonces 30,000 dividido 25,956 y tenemos nuestro factor de distribución. Y cada uno de esos valores pues ya venimos y los consignamos en esta nuestra cédula de resumen. Luego viene la depreciación maquinaria. ¿Qué voy a considerar para la depreciación maquinaria? Si vemos acá la depreciación de los activos, dice que fue conforme los porcentajes de ley, es decir, el 20% a cada uno de los bienes. Y aquí tenemos específicamente qué bienes tienen maquinaria. Ustedes lo pueden ver aquí, preparado, fundido, moldeado, calidad, tornos y mantenimiento de maquinaria. Eso lo vamos a multiplicar por el 20%, que es anual, y lo dividimos dentro de 12. Entonces tendríamos acá, y aquí pues simplemente aquí están determinando, se está determinando igual un factor de distribución. En este caso pues 250 por el 20% dividido 12 nos va a dar 4,166,67 al año de depreciación. Y esto lo voy a dividir dentro de el monto que tenemos del total de la maquinaria, que es de 250,000. Toda la maquinaria que tenemos en los centros que tienen nos suma 250,000. Entonces dividimos 4,166,67 dentro de 250 y ya tenemos un factor de distribución. Lo primero es determinar el monto anual de la depreciación. 250,000, que es lo que suma toda la maquinaria multiplicado por el 20% dividido 12. Y luego ya traemos ese monto aquí en nuestra cédula de distribución primaria, solo a los centros que tienen maquinaria. Con la depreciación de mobiliario, pues cambia un poquito la situación, ya que es casi todos los centros tienen maquinaria. Perdón, tienen mobiliario. Con mobiliario cambia un poquito porque todos los centros tienen mobiliario. Entonces tenemos acá que la depreciación es conforme a los porcentajes de ley. Recordemos que es el 20%. Entonces tendríamos que sumar, en este caso, en nuestro mobiliario y equipo nos da 42,800 multiplicado por el 20% dividido 12. Y ese monto nos va a permitir establecer nuestro coeficiente, nuestro factor de distribución. Entonces tenemos aquí el valor de la maquinaria, en este caso 42,800 por el 20% dividido 12 nos va a dar 713,33 y eso lo dividimos entre 42,800 para establecer un factor de distribución que vamos a aplicar a cada uno de los montos. Es un procedimiento bien sencillo. Tomamos el valor a distribuir, lo dividimos dentro del valor total, dentro de lo que yo voy a distribuir el mismo, y ahí obtengo un factor de distribución, y ese factor lo voy multiplicando por cada uno de los montos individuales que integraron el total. Y luego ya traigo cada uno de los valores a mi cédula. Siguiente sería distribuir el seguro mobiliario y el seguro maquinario. Para la distribución de los seguros de mobiliario y maquinaria, tenemos que identificar el valor de cada una de esas primas, que en este caso tenemos aquí 15,971,20 y 4,928. Aquí existe una factura, por lo que habría que quitarle el IVA a cada uno de ellos. Bien, veamos. 15,971,20 dividido 1.12, ¿cuánto nos da el valor sin IVA? Nos da 14,260. Ese es el monto que voy a distribuir. ¿Dentro de qué pudiera ser? Pues estoy asegurando los elementos, en este caso de maquinaria, pues voy a distribuir esa prima dentro de estos valores y a estos centros. O sea que aquí hay una distribución lógica que se puede inferir. Yo voy a cargar esos montos a aquellos departamentos que tienen maquinaria y en la proporción que me sume. En este caso, 250. O sea que aquí voy a tener mi factor de distribución 14,260 considerando estos 250,000.
Tenemos aquí también nuestra pequeña cédula. En este caso, veamos, aquí estamos. Tenemos los, permítanme, seguro maquinaria. Aquí estamos. Los 14,260, que es anual. Eso es anual, lo dividimos entre 12. Veamos. Teníamos un monto de 14,260. 260 dividido entre 12 me va a dar un monto mensual de 1,188,32,33. 1,188,32. 1,188,32. Recordemos que es mensual. En este caso, 1,188,32 dividido 250,000. Tenemos nuestro factor de distribución y luego lo multiplicamos por el valor de cada una de la maquinaria. Lo mismo voy a hacer con el seguro de mobiliario. Recordemos cuál es el monto del seguro de mobiliario. En este caso tengo 4,928 dividido 12, 410 más 4,928 dividido 1.12, 4,400. Va a ser la prima de seguro anual. Recordemos que estamos trabajando el mes de enero, o sea, solo un mes. Esos 4,400 los divido dentro de 12. Me va a dar 366,67. Entonces ya saco nuevamente mi factor de distribución considerando el valor total de la maquinaria. 366.67 dividido 42,800 nos va a dar un factor de distribución de 0.0086 y lo voy a multiplicar por cada uno de los montos del mobiliario. Y ahí de igual manera pues ya acumulo acá mi seguro mobiliario y mi seguro maquinaria. ¿Qué pasa con los combustibles? Veamos qué dice nuestro enunciado de los combustibles. El consumo de los combustibles es 4 galones, 3 galones y 2 galones por hora fábrica en los centros productivos respectivamente. Cada galón cuesta 12.32. O sea, tengo que tomar el consumo, por ejemplo, para el primer centro es de 4 horas multiplicado por las horas fábrica y eso lo multiplico por 12.32 de monto y ahí voy a determinar el valor para cada uno de los centros productivos. Veamos acá nuestra distribución del combustible. Dice que el valor es 4 quetzales, 3 quetzales y 2 quetzales respectivamente. Y las horas fábrica, como ya las habíamos visto, es de 576. Está en la otra cédula, perdón. Es de 576 quetzales las horas fábrica. Aquí tenemos el monto. Veamos, horas fábrica 576. O sea, tenemos un consumo por hora fábrica, lo multiplicamos por la cantidad de horas fábrica y eso lo multiplicamos por el valor que tiene cada uno del precio del combustible. Ya tendríamos aquí nuestro valor del combustible. En este caso, pues 11 quetzales vale cada galón, porque me dice que está costando 12.32, pero este 12.32 dividido 11 más 12.32 dividido 1.12, 11 quetzales vale cada galón. Aquí tendríamos el consumo, veamos acá, más 2 por 576 por 11, 12,672. Aquí está abreviada la cédula. Y por último tenemos dentro de nuestra cédula de fabricación, perdón por lo rápido, el transporte del personal. Veamos cuánto es el transporte del personal. El transporte del personal dice que es 6,272 igual, 6,272 dividido 1.12, 5,600. Eso lo tendríamos que distribuir por la cantidad de obreros. Veamos la cantidad de obreros que hay. Y eso podríamos tomar de parámetro para distribuir esos 5,600 quetzales. Entonces aquí tenemos nuestra distribución del personal. 5,600 dentro de la cantidad de obreros. 5,600 dividido 104 nos va a dar un factor de 53,84,62 por cada trabajador. Importante, ¿cómo determinar ese factor de distribución? Que luego debo de multiplicar por cada uno de los elementos individuales de cada centro. Y por último, en nuestra distribución primaria tenemos los lubricantes. Estos son montos ya establecidos en nuestro enunciado. Tenemos aquí el monto de lubricantes. Con esto terminamos la distribución primaria. Aquí tenemos nuestra distribución primaria. La totalizamos y luego ya viene la distribución secundaria. ¿Y qué orden vamos a tomar? Como lo habíamos dicho, vamos a tomar
de prioridad aquellos centros que prestan servicios a mayor cantidad de centros. Como lo veíamos en nuestro enunciado, el departamento de personal presta a 10 centros de servicio, igual el departamento de mantenimiento, y así ese va a ser el orden que vamos a dar para distribuir estos costos. Estos costos se van a ir acumulando con las distribuciones que recibamos de otros centros, como lo vamos a ir explicando. Entonces, en este caso, tenemos 2 centros que prestan 10, pero la segunda elemento a considerar para la prioridad es quién tiene mayor valor. En este caso, ambos prestan a 10 centros, pero el departamento de personal tiene 19,000 de costo y el departamento de edificios tiene 10,000. O sea, la prioridad va a ser personal, luego mantenimiento, luego nos iríamos a este centro de compras que presta servicios a 6, que sería la prioridad, no, perdón, al departamento de bodegas, que presta servicios a 7 centros, o sea, primero personal, segundo edificios, tercero bodegas. Tenemos el departamento de maquinaria que presta servicios a 5 centros, va a ser el cuarto centro que distribuya. Luego tenemos nuevamente un empate aquí, departamento de control de calidad y el departamento de compras prestan a 3 centros, pero veamos cuál tiene mayor valor. 11,800 tiene el de compras y 13,000 tiene el de control de calidad. Entonces, control de calidad será el quinto, compras el sexto y por último sería nuestro departamento de tornos, que va a ser el último centro que distribuyamos. O sea que aquí tomamos los totales y vamos a comenzar a distribuirlos hasta los demás centros, hasta que los centros de servicios queden a 0. Entonces vamos a tomar entonces ya la distribución secundaria. Vamos a iniciar con la prioridad 1, que es el departamento de personal. Aquí tenemos que distribuir los 19,919.55. Es el primer centro que vamos a distribuir y vamos a ver qué esquema tenemos para su distribución. Veamos nuestro enunciado. Veamos personal de los centros del departamento de personal y mantenimiento de edificios se distribuye en base al número de empleados, personal y a la cantidad de áreas mantenimiento. O sea, me está diciendo personal en base a la cantidad de empleados. O sea, aquí tenemos nuestra primer cédula en base a la cantidad de empleados. ¿Por qué no me suma 104? Recordemos que son 104 empleados, porque le estoy quitando los empleados del departamento de personal. O sea que ahora mi factor 19,919.55 lo divido dentro de 99 empleados, no tomando en cuenta los obreros, los empleados del departamento personal, y ya luego multiplico por cada uno de los obreros o empleados que tiene cada uno de los centros. Fácil. Lo importante aquí es el factor de distribución y que no tomamos en cuenta los empleados del departamento de personal. Entonces tomamos cada uno de estos montos y lo trasladamos a nuestra cédula de gastos de fabricación y vamos a colocarlo en cada uno de los centros, teniendo el cuidado de que todos estos números positivos, que son las distribuciones, restándolas del monto que tenía mi departamento, pues nos tiene que dar 0. El segundo centro que voy a distribuir por prioridad es el de mantenimiento de edificios. Voy a distribuir 10,758.85, pero ¿por qué? Pudieran preguntarse si aquí tengo 10,155.22. Porque a estos 10,155.22 le voy a sumar la distribución que recibí del departamento de personal. Entonces yo ya voy a partir del elemento a distribuir, o el valor es 10,758.85 y como lo habíamos visto es en base a los metros que tiene cada uno de los departamentos. Los metros son acá, que suman 1,440, pero hay que tener cuidado. Hay que quitarle el propio centro que estoy distribuyendo y el que ya distribuí. Entonces, en este caso no tengo que considerar los metros ni de personal ni del propio departamento de mantenimiento de edificios. Procedimiento igual. Tomo el monto a distribuir, lo divido dentro de los metros. En este caso ya tengo mi factor de distribución y simplemente multiplico 250 por el factor de distribución. Ya tengo el monto que voy a aplicar a cada uno de los centros. Vengo a mi cédula de fabricación y ya vengo y distribuyo de acuerdo a mi cédula o a mi papel de trabajo. Entonces aquí ya vengo, los pongo positivos y al sumar estos positivos con el monto total a distribuir, pues me tendría que dar 0. El tercer elemento a distribuir, de acuerdo a nuestra prioridad, en este caso veamos prioridades, orden de distribución sería bodegas.
Ya vengo a bodegas y voy a distribuir 7.539.16. ¿Por qué 7.539.16 si tenía 5.920.55? Porque le voy a sumar lo que recibí de los centros anteriores. Entonces igual, tengo 7.539.16 y busco el factor de distribución. En este caso, estoy distribuyendo, perdón, estamos distribuyendo el departamento de, veamos las prioridades, perdón. Distribución, estoy distribuyendo el departamento de bodegas. Entonces veamos qué teníamos de factor para distribuir bodegas. Del departamento de bodegas no tenemos ninguna información acá, pero recordemos, teníamos acá la cantidad de despachos de bodegas. Aquí está el factor de distribución. Aunque no esté en la información complementaria, la tenemos acá dentro de esta información que tenía el ejercicio. Entonces vamos a tomar la cantidad de despachos para la distribución secundaria. Entonces aquí tenemos la cantidad de despachos que son 87.500 y tomamos entonces los departamentos a quienes se les despachó. Aquí no estamos tomando todos los centros, estamos tomando únicamente los centros a quienes se les despachó. Y algo bien importante que decía el enunciado, veamos. De los gastos del departamento de bodegas y compras se carga 25% administración y ventas. O sea, de bodegas primero voy a cargar el 25% administración. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? En primer lugar, pues determinamos el 25% del nuevo monto de 7.539.16 más 7.539.16 por el punto 25 nos va a dar 1.884.79. O sea que hay un monto específico para este departamento. Y la diferencia ya tendríamos que aplicarle nuestro factor de distribución. 7.539.16 menos lo que le apliqué directamente, tendría 5.654.37, que lo voy a dividir dentro de 87.500 para tener un factor de distribución, el cual luego multiplico y obtengo el valor a asignar a cada uno de los centros. Y ya traigo acá mi información a cada uno de los centros. Luego veamos la prioridad número 4, sería el departamento de maquinaria. Lo mismo y la explicación es idéntica. Voy a distribuir 13.929.60 porque tomo el monto de la distribución primaria y le voy a sumar lo que ya asigné de la distribución secundaria. Y vemos entonces ya nuestro mantenimiento de maquinaria. ¿Cómo lo voy a distribuir? El mantenimiento de maquinaria pues va a ser en base a las horas maquinarias. Esto es de alguna manera comprensible y lógico. El mantenimiento de la maquinaria pues va a ser en proporción a las horas en que trabajó esa maquinaria. Entonces tendríamos acá que el resto de horas maquinaria de mantenimiento se distribuyen en partes iguales a los demás centros productivos. Entonces veamos, tenemos aquí el mantenimiento de maquinaria. Veamos nuestra información. Mantenimiento maquinaria, aquí tenemos los datos, 300, 275, 307, 40, 62, para un total de 984. Entonces aquí 984, sacamos nuestro factor, 13.929.60, lo dividimos dentro de 984, nos da un factor de distribución, el cual multiplicamos por el mantenimiento recibido, para que nos dé ya una distribución del mismo. Pues tenemos acá ya nuestra distribución de la maquinaria. El quinto centro en el orden de prioridades, calidad. De la misma manera, de 13.000 subió a 16.000, considerando todos los elementos que se le incrementó de las distribuciones secundarias anteriores. ¿Cómo voy a distribuir el departamento de calidad? Pues el departamento de calidad únicamente aplica distribuirlo dentro del preparado, fundido y moldeado. Veamos qué información nos da nuestro elemento. Compras de materia prima, resto de obras, los gastos de bodegas. Entonces no tenemos de alguna manera, lo voy a distribuir dentro de los departamentos de preparado, fundido y moldeado. Entonces veamos cómo hacemos nuestra distribución. Tenemos acá en base a las horas hombre aplicadas por cada uno de los centros. Esa es la única forma, el único parámetro que tenemos de distribución
las horas hombre. Y donde tenemos nuestras horas hombre, recordemos que las habíamos determinado acá. El control de calidad, el único factor que encontramos es las horas hombre de cada uno de los centros. 6024, 4080, 2928. Entonces tomamos, nos suman 13.032 y establecemos nuestro factor de distribución considerando el valor total que voy a distribuir dividido el número de horas hombre y ahí me va a dar un factor de distribución que voy a multiplicar por la cantidad de horas hombre. Allá vendríamos y lo integramos a nuestra cédula. Ya vamos de alguna manera concluyendo esta distribución secundaria. Luego tenemos el sexto, sería el departamento de compras, que igual de 11.000 pasó a 12.000, considerando que se acumularon dos cantidades, del departamento de edificios y del de bodegas. Entonces, el departamento de compras, como lo veíamos en nuestro enunciado, las compras de materias primas efectuadas durante el mes fueron 25.000 y fundido 20.000. Vamos a tomar esos dos elementos para distribuir el monto total. Entonces, tenemos acá que le compramos a preparado y le compramos a fundido y teníamos que el monto a distribuir eran 12.913.80. Veamos nuestra cédula. 12.913.80, sacamos un factor de distribución, 12.913.80 dividido 45.000, el factor multiplicado por el monto de las compras nos va a dar lo que estamos distribuyendo y es lo que traemos de alguna manera a nuestra cédula donde estamos consolidando los datos. El departamento de compras solo asignado, preparado y fundido. Y por último, en el orden de prioridad, pues determinamos la distribución del departamento de tornos. 12.000 más todas las distribuciones previas secundarias nos da 14.000 y este es bien sencillo porque dice el taller de tornos presta servicio exclusivamente a moldeado. Pues lo asignamos a moldeado. Entonces ahí ya tenemos nuestro total de distribución secundaria. Si se pueden dar cuenta, todos los centros quedan a cero, no tenemos ningún monto en cero, más que en el departamento de administración. Hacemos el total de cuánto se acumuló la distribución primaria más la secundaria y el departamento de preparado, fundido y moldeado, que son los departamentos de producción, acumulamos la distribución primaria a la secundaria. Ya tenemos nuestros montos acá, en este caso, y vamos a determinar el último punto de nuestro enunciado. El último punto es determinar el costo hora hombre gastos de fabricación. Es decir, cuánto me cuesta cada hora hombre, cuánto me cuesta cada hora de empleado. Y esto pues tomamos el monto total de la distribución para el centro de preparado y lo dividimos dentro de las horas hombre que teníamos acá, dentro de 6.024. Es decir, el monto total, distribución primaria y secundaria dividido entre horas hombre, me da que para el centro de preparado es 12.67, para el centro de fundido 14.09 y para el centro de moldeado 12.07. Esto es el costo hora hombre de los gastos de fabricación. Y luego tenemos el costo hora hombre del costo de conversión. El costo de conversión es gastos de fabricación más mano de obra directa. Entonces, en este caso, tomo el costo de hora hombre, gastos de fabricación 12.67 y lo sumo al costo de la hora hombre de mano directa que es 6. Y ya tengo ahí mi costo de hora hombre y costo de conversión y así hago para cada uno de los centros. Espero esta rápida explicación. Los ejercicios son bastante extensos, sea de utilidad en su estudio.